Bendecido día, amadas. Estamos agradecidas y seguimos con el privilegio de poder conectarnos semanalmente al estudio de BSF. Es increíble que ya hemos empezado el mes de abril. Para mí significa que ya estamos en la recta final del estudio y eso como me hace doler el corazón. Sí, estamos en la lección 26 de 30, de las 30 semanas que nos reunimos. Pronto tendremos nuestra noche de compañerismo de la clase completa y también internacional para escuchar testimonio de cómo es que el Señor ha obrado en sus vidas y cómo es que ha cambiado nuestros corazones en estas últimas 30 semanas. Estén pendientes de la fecha y la hora. Bueno, si aún no han notado a lo largo del estudio de este año en el Reino Dividido, el mensaje de Dios a través de cada uno de sus profetas fue esencialmente el mismo. Después de todo, los profetas de Dios en su mayor parte hablaron a las mismas personas atribuladas durante el mismo tiempo turbulento. Por lo tanto, cuando comenzamos a trazar estas lecciones, buscamos intencionalmente resaltar los atributos distintivos de cada profeta como un medio para diferenciar un profeta de otro. Como estudiamos la semana pasada, un atributo que se destaca en Jeremías, que es el hombre el que era, ¿no? Sus luchas y su vida personal. Se estudió el llamado de Dios a Jeremías y de la manera que lo capacitó para cumplir ese llamado. También vimos la obediencia costosa de Jeremías y cómo Dios santifica a sus hijos y crece a su reino a través de la obediencia. También se estudió cómo era Jeremías en general a resaltar pasajes específicos a lo largo del libro, y una de esas verdades que se destacó de Jeremías es que Dios apartó a Jeremías o en otras palabras, lo consagró para un propósito específico, que era un trabajo con un propósito especial y sagrado. Dios destinó a Jeremías para algo significativo. Aprendimos que Dios hace lo mismo por ti y por mí. Esta semana nosotras nos enfocamos en el mensaje de Jeremías. Como hemos dicho antes, el mensaje general de Dios a través de cada uno de sus profetas permaneció en gran parte igual. Esencialmente, el mensaje de Dios a su pueblo era este. Judá e Israel habían quebrantado el pacto con Dios por su pecado de idolatría, injusticia y religión vana. Por lo tanto, el juicio vendría si no se arrepentían. Y sin embargo, existe la esperanza más allá del juicio porque Dios restaura lo que el pecado ha destruido. Aunque el mensaje de Dios se mantuvo constante, Dios concertó diferentes aspectos de su mensaje a través de los profetas. Un elemento determinante del mensaje de Dios a través de Jeremías fue la elaboración de Jeremías del nuevo pacto. Estudiar el nuevo pacto de Dios dentro del contexto histórico del flagrante desprecio de Israel por el antiguo pacto mosaico de Dios nos permite ver la belleza del nuevo pacto aún más. Porque Dios no puede dar marcha atrás en su palabra, Él no podía rechazar a su pueblo para siempre y a pesar de su pecado y rebelión continuoso. Nuestro Dios es un Dios de gracia extravagante. Eso lo tenemos muy en cuenta. Al igual que la semana pasada, la lección de esta semana cubre una gran cantidad de material. Al impartir esta enseñanza, vamos a permanecer en un nivel relativamente alto, centrándonos en los temas principales, mientras que ocasionalmente nos sumergimos en los detalles para conectarnos en el texto. Aprenderemos que Dios restaura lo que el pecado ha destruido. Y eso lo vamos a ver en tres divisiones. La primera es la declaración contra Judá, que lo vamos a ver en Jeremías capítulo 2 al 33. El segundo es los decretos contra las naciones, que eso lo vemos en Jeremías 46 al 51. Y el tercero es la destrucción de Jerusalén, que es el último capítulo de Jeremías 52. Entonces les pido de que abran sus Biblias al libro de Jeremías, inclinemos nuestro corazón para orar y pedirle a nuestro Señor que nos haga conscientes de su presencia durante este tiempo en su palabra. Oremos.
Oh Dios, gracias una vez más, Señor, por dejarnos, Señor, por ese privilegio de poder abrir tu palabra y aprender de lo cuánto tú nos amas, Señor. De lo cuánto que tú eres justo, pero que también eres amor, Señor. Gracias una y otra vez, Señor, por darnos esas advertencias que nos das en tu palabra. Pero también, Señor, nos demuestra, Señor, cómo podemos, Señor, llegar a una relación de restauración contigo, mi Dios. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús en la cruz, que tú enviaste a tu Hijo Jesús para poder tener esa restauración con cada una de nosotras si lo aceptamos así, mi Dios. Pedimos, mi Dios, que durante este tiempo, Señor, me quites a mí del medio, Señor, y que sean tus palabras las que salgan de mi boca, mi Dios, y que llegue a los corazones de cada mujer escuchando este mensaje, Señor, para que toques una parte de su corazón y traer convicción como me ha traído a mi convicción, mi Dios. Gracias una vez más por este privilegio, Señor, que seamos conscientes, Señor, de tu presencia en este momento. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Bueno, veamos nuestra primera división, que es la declaración contra Judá en los capítulos 2 al 33 de Jeremías. En estos capítulos encontramos varios de los sermones de Jeremías de la primera parte de su ministerio antes del exilio y antes del juicio de Dios que vino a su pueblo. Esencialmente, el enfoque del mensaje de Jeremías en estos capítulos es que Dios está presentando cargos contra su pueblo. El pueblo de Dios ha pecado contra él. Como su pueblo había quebrado el pacto con Dios, aquí Dios expone el pecado de su pueblo y comprueba la culpa del pecado de su pueblo. Y tal como hemos visto con todos los demás profetas que hemos estudiado este año, hay esencialmente tres acusaciones en general que Dios trae contra su pueblo, o sea, tres pecados generales que Dios expone en su gente. Estos tres pecados son tan relevantes hoy como lo fueron en los días de Jeremías. Estos tres pecados son la idolatría, la injusticia y la religión vana. La idolatría, en pocas palabras, es falta de amor a Dios, poner otras cosas enfrente de Dios. La injusticia es la falta de amor y compasión por la demás gente. Y la religión vana resulta de la falta de ese amor por Dios y amor por lo demás. ¿Qué dice Dios sobre cada uno de estos tres pecados? Bueno, en el pecado, pecado primero de la idolatría, Dios dice que Él fielmente había llamado y escogido al pueblo de Judá para estar en una relación de pacto con Él mismo. Dice que a cambio su pueblo ha desviado de Él y siguieron ídolos inútiles y como resultado ellos mismos se han convertido en idólatras. Los versículos 10 al 13 en el capítulo 2 destacan este pecado de la idolatría más explícitamente. En estos versículos, Dios realmente destaca y contrasta la fidelidad de las naciones paganas extranjeras con la infidelidad de su propio pueblo. Dice, crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propios cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, el pueblo de Dios, aunque tenía pleno acceso a todos los recursos inagotables del único Dios verdadero, que es el manantial de agua viva, volvieron hacia sustitutos inútiles, dioses e ídolos extranjeros que eran impotentes para satisfacer profundas necesidades espirituales. En las preguntas de la lección de esta semana leímos varios pasajes que continúan destacando el pecado insaciable de la idolatría de Judá.
Pasajes como en el capítulo 2, versículos 23 al 25, donde Dios compara a su pueblo con un asno de montes en celo, anhelando la atención de dioses, de otros dioses extranjeros. O el capítulo 3, versículo 13, donde Dios ruega a su pueblo diciendo, tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor de tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme. Entonces, ante Dios, el pueblo de Dios era culpable del pecado de la idolatría. Esto por sí solo fue la última traición de la relación del pacto de Dios que había establecido con su pueblo. Pero sin embargo, el pecado del pueblo no se detuvo allí. Junto a la idolatría flagrante, Dios también expuso entre sus pueblos los pecados de injusticia. Por ejemplo, leemos en el capítulo 5, versículo 1 y 2 que dice, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Aunque juran por la vida del Señor, de hecho juran es en falso. Luego en el mismo capítulo, en versículos 26 y 28 dice, sin duda en mi pueblo hay malvados que están al acecho como cazadores de aves, que ponen trampa para atrapar a la gente. Como aulas llenas de pájaros, llenas de engaño están sus casas. Pero esos se han vuelto poderosos y ricos, gordos y pedantes. Sus horas de maldad no tienen límite. No le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere. No defienden tampoco el derecho de los menesterosos, que son los pobres. De modo que la justicia y la corrupción impregnaron a la población civil del pueblo de Dios. Pero eso no es todo. Injusticia y la corrupción también permeó todos los niveles de liderazgo dentro de la comunidad del pueblo de Dios, desde reyes hasta los profetas y a los sacerdotes y políticos. Todos ellos eran corruptos. Dios dice en el capítulo 5, versículo 31, los profetas prefieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. Pero, ¿qué van a hacer ustedes cuando todo haya terminado? Dios comprueba que su pueblo es culpable del pecado de la idolatría. Son culpables del pecado de la injusticia. Finalmente, Dios comprueba que su pueblo es culpable del pecado de la religión vana. En el capítulo 7, Dios le dijo a Jeremías, párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Y desde ahí, a lo largo de la totalidad del capítulo 7 de Jeremías, leemos el sermón de Jeremías en el templo, que es un sermón que explícitamente expone la religión falsa y vana del pueblo. Comenzando en el versículo 4 del capítulo 7, Dios a través de Jeremías advirtió al pueblo y les dijo, no confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. En otras palabras, la gente se había preocupado por marcar las casillas religiosas, como hacemos con la listica, decir palabras correctas, recitar cantos ritualistas, fórmulas de maneras muy supersticiosas. Y luego Jeremías continuó diciendo, si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. La culpa de Judá ha sido justamente comprobada por Dios, aunque Dios a través de Jeremías advirtió a su pueblo una y otra vez y rogó a su pueblo que se arrepintieran. Ellos se negaron. La culpa del pueblo aumentó como sus pecados y por todo esto, por el pecado del pueblo, específicamente los pecados de idolatría, injusticia y religión vana, el pueblo de Dios rompió su pacto con Dios. El daño estaba hecho, el juicio venidero era justo.
Efectivamente, en el capítulo 25 de Jeremías, comenzando en el versículo 3, Jeremías revela los detalles de la venida del juicio de Dios. Él dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado con repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Y luego continúa diciendo en el versículo del 8 al 11, dice, por eso, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Versículo 11 dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. El daño ya estaba hecho. Debido al pecado, el pueblo de Dios rompió su pacto con Dios y ahora vendría el juicio. Pero antes que eso, y después de muchísimos capítulos de advertencias intensas, el mensaje de Dios por Jeremías cambió y se convirtió en un mensaje de esperanza. El pueblo de Judá podría tener la esperanza de la restauración de Dios por venir. A pesar de su pecado, a pesar del daño muy real que se hizo a causa de su pecado, el pueblo de Dios todavía podía tener esperanza. El Señor, nuestro preservador, nos demuestra una vez más su fidelidad, amor, gracia y misericordia con su promesa de restauración, que a pesar del pecado de la nación, Israel sería liberado de sus enemigos, regresaría a la tierra prometida y experimentaría paz y seguridad. Y a medida que nos acercamos a estos capítulos y este concepto del nuevo pacto de Dios, creo que sería sabio si primero repasamos qué significa esto, lo del pacto de Dios con su pueblo. El pueblo que en Jeremías estaba profetizando. Comenzamos desde el libro de Génesis. Dios inició un pacto, o sea, una promesa con este pueblo. Esta promesa, que se llama el pacto abrahámico, le prometió a Abraham y a los descendientes de Abraham que más tarde se convertirían en el pueblo de Israel y Judá. Dios dice en Génesis 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Wow, esas somos nosotras. En otras palabras, por la gracia de Dios, Él escogió a Abraham y a sus descendientes para que fueran su pueblo, para que experimentaran su bendición, o sea, la bendición de estar en relación con Él y representarlo en el mundo. Avanzamos rápidamente unos pocos siglos hasta los libros de Éxodo y Deuteronomio. Como parte de esta misma relación de pacto, a este mismo pueblo Dios le reveló cómo mejor experimentar su bendición y cómo mejor representarlo en el mundo. Él dijo, si obedeces mi ley, experimentarás mi bendición, pero si desobedeces mi ley, sufrirás daño. Este es el pacto mosaico reducido, ¿no? Pero ahora, como hemos visto en el libro de Jeremías y en los libros de los otros profetas, hemos visto que el pueblo de Dios se niega a obedecer a Dios, se niega a someterse a la autoridad de Dios y se niega a vivir según la ley de Dios. Entonces, eso significa que por sus acciones el pueblo de Dios ha quebrantado el pacto de Dios, optando por no recibir la bendición de Dios. Y esencialmente dijo, nosotros no queremos ser el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios ahora después de tanto tiempo de guardar su ira? Él eligió por gracia a un pueblo que decidió no querer a su pueblo. Entonces, ¿qué? ¿Qué debería Dios, Rey de los cielos, Rey del universo, simplemente alejarse y rendirse por completo? ¿Debería él rechazar su pueblo para siempre? Bueno, en la economía de este mundo,
Él tenía todo el derecho de hacer eso. Dios era la parte inocente de esta relación de un pacto roto. El daño ya estaba hecho. Él tenía todo el derecho de rechazar completamente a su pueblo para siempre. Sin embargo, no lo rechazó. ¿Por qué? Porque Él dio su palabra. Esa es la economía de Dios. Él cumple lo prometido. Acordemos que en el libro de Génesis, en el pacto abrámico, Dios dijo, te bendeciré, no por nada de que hayas hecho o vayas a hacer, sino porque te he elegido libremente y por gracia te bendeciré. Recuerda, esa es la gracia de Dios, no el juicio de Dios no el juicio de Dios lo que tiene la última palabra. Dios es fiel y verdadero. Él no puede retractarse de su palabra y por eso Él no rechazó a su pueblo para siempre. En cambio, Dios en la eternidad pasada determinó la única opción, el no rechazar a su pueblo. En cambio, Él traería un nuevo pacto. Su pueblo rompió el antiguo pacto mosaico, así que ahora Dios va a traer un nuevo y mejor pacto. Y eso es exactamente lo que Jeremías ahora nos presenta en los capítulos 30 al 33, que es el nuevo pacto de Dios. Y por cuestiones de tiempo, quiero enfocarme en solo 4 versículos de estos capítulos. Estos versículos significativos fueron importantes para el pueblo de Dios durante los días de Jeremías y siguen siendo importantes para el pueblo de Dios hoy. Eso significa que si has puesto tu fe en Cristo, estos versículos se aplican a ti. El nuevo pacto de Dios en Jeremías capítulo 31, de los versículos 31 al 34 dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con los antepasados en el día en que tomé la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a sus hermanos, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow. Estos versículos son totalmente fundamentales para los seguidores de Cristo. La promesa de Dios en estos versículos se puso en marcha a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Y la promesa de Dios en estos versículos se cumplirá plenamente en la segunda venida de Jesucristo. Es por la sola fe en Cristo, quien derramó su sangre por ti y por mí en la cruz. Es por la fe en Él que tú y yo nos encontramos en el nuevo pacto de Dios, un pacto nuevo y mejor. Pero ahora, ¿cómo es este nuevo pacto mejor que el antiguo pacto mosaico? En los versículos vemos 3 atributos claves que garantizan que el nuevo pacto de Dios es mejor que el antiguo pacto mosaico. Así que repasándolo rápidamente, el primer cambio en ese atributo lo vemos en el que dice, vemos que el nuevo pacto de Dios es inquebrantable. Otra forma de decir esto es que el pacto de Dios es incondicional. Vemos en el versículo 32 que dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. En otras palabras, el nuevo pacto no es como el antiguo pacto que se rompió. Eso significa que el nuevo pacto es irrompible, inquebrantable. El pecado no puede quebrantar, no puede destruir el nuevo pacto de Dios. El atributo 2 es que del nuevo pacto es interiorizado, perdón. El versículo 33 nos dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pacto de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De este versículo aprendemos que aunque Dios está trayendo un nuevo pacto, eso no significa que Dios está aboliendo su ley. No hay nada malo con la ley de Dios. La ley de Dios es la norma perfecta
de justicia de Dios. La de ley de Dios simplemente revela lo que Dios valora. Así que el problema incluso con el antiguo pacto mosaico, el problema nunca fue la ley de Dios. El problema siempre fue el pecado. Y ahora en el nuevo pacto, Dios aún mantiene su ley. Por esta vez Él dice, ahora escribiré mi ley en sus corazones, de modo que por la naturaleza, por una nueva naturaleza, mi pueblo anhelará obedecer mi ley y representarme bien en el mundo. Más adelante en el Antiguo Testamento aprenderemos a través del libro de Ezequiel que Dios logrará esto por medio de su Espíritu Santo, quien aún ahora mora en cada creyente en Cristo. El atributo 3 del nuevo pacto es inclusivo. Esto lo vemos en el versículo 34 donde dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoce al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más acordaré sus pecados. No hay parcialidad ni favoritismo con el Señor. Todos los creyentes en Jesucristo, sin importar su origen, educación, nacionalidad, color de piel, estatus social, todos los creyentes en Jesucristo y su palabra son habitados por el Espíritu Santo y por lo tanto reciben este deseo y la capacidad de obedecer la ley de Dios. ¿Y sabe qué significa esto? Esto significa que a través del nuevo pacto de Dios, Dios ha asegurado que todas las bendiciones que Él siempre anheló derramarían sobre su pueblo. La bendición que Él primero prometió a través del pacto abrahámico cuando dijo, te bendeciré, y luego a través del pacto mosaico, como experimentar esta bendición cuando dijo, si obedeces mi ley, experimentarás bendición. Pero el pueblo rechazó esas bendiciones a causa del pecado. Ahora, bajo el nuevo pacto, Dios ha asegurado que sucederá. Aleluya, recibiremos esa bendición. Él está seguro de que se guardará la ley para que su pueblo, para que nosotras experimentemos la bendición, el gozo, la belleza, la libertad de una nueva vida en Él, ahora y en la eternidad. Ese es el significado del nuevo pacto de Dios. ¿Estás viviendo bajo ese nuevo pacto? Este pacto se afirma en tu vida cuando recibes el regalo de gracia de nuestro Dios Padre por el medio de la sangre derramada de Cristo. Primero es aceptar que como el pueblo escogido somos pecadoras, aún en las obras buenas que podemos hacer, porque las buenas obras no nos hacen menos pecadoras. Es creer en Dios, Rey creador del universo y creador de nuestros corazones y cada célula de nuestro cuerpo y creador de nuestra alma y espíritu, que nos ama tanto, tanto que envió a su único Hijo Jesucristo para que cree en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas por su sangre y muerte en la cruz y como vamos a conmemorar este Viernes Santo y que resucitó como vamos a celebrar en este domingo de resurrección, que Él vino a salvar a pecadores como tú y yo. Si no estás segura de esta verdad que cambiará tu eternidad, pídele a tu líder de grupo el folleto Estoy Seguro para poder estar segura de una vida bendecida y restaurada en el nuevo pacto. Y esto nos lleva al primer principio, que el pecado destruye todo lo que es bueno. El pecado destruye todo lo que es nuevo, pero el nuevo pacto nos restaura. No importa cuán tentador pueda parecer un pecado en particular, no importa cuán inofensivo o inocente pueda parecer un pecado en particular, el pecado es pecado. El pecado destruye vidas, el pecado destruye sueños, el pecado destruye relaciones y reputaciones, pecado destruye todo lo que es bueno. ¿Y en qué área de tu vida estás tentada a racionalizar tu pecado, sea pequeño y sea hasta esas mentiritas piadosas? En la cultura actual, incluso entre cristianos, hay muchos pecados respetables, pecados que son sutiles y por lo tanto fácilmente tolerados e incluso a veces aceptados o asumidos. Pecados como los celos, el chisme, el orgullo, la codicia, el materialismo. Que no te engañen. Pecado, todo pecado, sea pecado mayor, pecado menor, pecado sutil, pecado no tan sutil, todo pecado en alguna forma destruye todo lo que es bueno.
El pueblo de Judá sabía muy bien esta verdad. Imagínense cuántas veces, cuántos profetas habían entrado en sus vidas y les había dicho desde siempre. Pero por su pecado y por el pecado de Judá, el daño fue hecho. El pacto de Dios fue roto, pero una característica sobresaliente del libro de Jeremías es esa elaboración de Jeremías de la intención de Dios de restaurar lo que el pecado había destruido. La bendición de la promesa del nuevo pacto que fue completamente cumplida en la cruz y la resurrección de Jesucristo. El sello ese sello del nuevo pacto con su propia sangre y trajo salvación a todos los que ponen su fe en él. Jesús reconcilia a los pecadores con Dios y restaura su relación con él. Y a todas estas, en el capítulo 32, Dios le indica a Jeremías que comprara un campo mientras estaba en la prisión. Guardó la escritura en una vasilla para simbolizar esa promesa de restauración del pueblo a su tierra. Fiel es el que promete. Esas promesas que Dios le daba a Jeremías mientras estaba encerrado eran alentadoras y todas apuntaban a Jesús, el Mesías, que vendría a cumplir ese nuevo pacto, y Jeremías nos soltó esa promesa. La segunda división, los decretos contra las naciones, lo vemos en los capítulos 46 al 51. Jeremías entrega mensajes proféticos dirigidos a Egipto, Filistia, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cedar y Yazor, Elam y Babilonia. Para cada nación hay pecados nombrados, pero el que es el común de todos ellos es el orgullo. Las profecías a estas naciones ocupan buena parte del libro, pero generalmente son de poco interés para el estudiante de la Biblia común y corriente. Si la literatura profética no es interesante para la mayoría de los cristianos, esto es especialmente cierto para cualquiera de los mensajes dirigidos a las naciones fuera de Israel. Entonces, ¿por qué está esta profecía dirigida a otras naciones? ¿Por qué Dios consideraría importante incluir esto en su revelación escrita para Israel o para nosotras? Tomemos primero a Israel. ¿Por qué es esto importante para ellos? Bueno, cada vez que Dios comunica un mensaje de juicio a las naciones fuera de Israel, suelen ser de los enemigos de Israel. Esto, por supuesto, trae mucho deleite a Israel. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver que Dios traiga destrucción sobre sus enemigos. Ellos eran pecadores y, por supuesto, merecen recibir su castigo justo. Pero con esta comprensión de la justicia se revela que hay castigo por el pecado. Dios le da la vuelta a los israelitas cuando describe su propio pecado. A ellos se les revela por medio de Jeremías que no escaparían de su juicio. Todo esto enseña muy claramente que la justicia de Dios exige castigo por el pecado. Él ejerce su juicio sobre estas naciones. Dios no es vengativo. Dios es quien Dios es y debido a también ejerce su juicio hacia Israel. Se destaca de que Dios no es alguien que muestra parcialidad tampoco. Nuevamente, la justicia de Dios requiere el castigo por el pecado, sin importar quién lo cometa. Él no es vengativo y tampoco muestra parcialidad. En esta sección aprendemos que la justicia de Dios no es solo para el pueblo escogido, sino es para toda la humanidad. La justicia de Dios no es solo para su pueblo escogido, es para toda la humanidad. ¿Y por qué son importantes para nosotras estas profecías para las naciones fuera de Israel? ¿Por qué debería de importarnos eso? Cuando prestamos atención a estas profecías y buscamos aprender de ellas, nos enfrentamos a la soberanía universal de Dios. Sus leyes morales no son solo para su pueblo. Él no es simplemente una opción que si lo sigo a Él o sigo mis apetitos pecaminosos. Él es el estándar moral de moralidad a partir de cual se miden las acciones de toda la humanidad. Debemos de siempre tener una perspectiva correcta de quién es Dios y lo que hizo por nosotras. Puedo casi estar segura de que la mayoría de las que estamos estudiando estas escrituras, quizás las que estamos aquí en este momento, no somos judías como parte de su pueblo elegido.
como parte del pueblo elegido de Dios. Nosotras somos las gentiles y simplemente porque no somos judías. O sea que esta palabra a las naciones que no son parte del pueblo elegido puede significar que es para nosotras. Pero una vez más, por el nuevo pacto del que prometió Dios y fue cumplido en Jesucristo, podemos estar bajo la gracia y bendición de Él porque somos hijas adoptadas. Ahora, en nuestra división número 3, que es la destrucción de Jerusalén, la encontramos en el capítulo final del libro de Jeremías, que es el 52. Junto con el capítulo 33 de Jeremías, este capítulo describe la caída de Jerusalén y el juicio de Dios sobre su pueblo. Después de que el pueblo de Dios rompió su pacto con Dios a causa de su pecado, el juicio de Dios llega. Y sin embargo, incluso en medio del juicio, en los versículos finales de este último capítulo del libro de Jeremías, se nos da una luz de esperanza al ver que el remanente de Dios permanecerá. Miremos rápidamente los últimos 4 versículos del capítulo 52 de Jeremías, que dice, en el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Ebel Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, inadultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió en la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Joaquín dejó su ropa. Perdón. Entonces, aquí, ¿por qué esto es significativo? Esto es significativo porque si vamos a Mateo capítulo 1, Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo recita la genealogía de Jesucristo. Leemos en el versículo 12, después del destierro a Babilonia, Jeconías, que es decir, Joaquín, es el mismo Joaquín, fue el padre de Sealtiel, que fue el padre de Zorobabel, que finalmente fue el padre de José, el esposo de María, lo cual nació de Jesús. Incluso en medio del juicio, Dios no olvidó de su promesa. No olvidó de proveer a un Salvador y a un Rey a su pueblo. Esa es la gracia de Dios, no el juicio de Dios lo que tiene la última palabra. Así que sí, para el pueblo de Judá el daño ya estaba hecho y sí, para el pueblo de Judá vino el juicio. Todavía después del juicio había todavía una esperanza de la restauración venidera gracias a Jesús. Él es el iniciador y mediador de la nueva alianza de Dios, que es ese nuevo pacto. Él es el vencedor sobre todos los enemigos de Dios, que los enemigos de Dios es el pecado y Satanás. Eso nos lleva a aprender que Dios puede y restaura lo que el pecado ha destruido. Dios restaura lo que el pecado ha destruido. Gracias a Jesús por su vida, muerte y resurrección tenemos esperanza. Como ancla para mi alma tenemos la esperanza de la restauración de Dios. El libro de Jeremías es un libro fabuloso de la Biblia. Jeremías habló poderosamente al pueblo de Judá y a Israel hace tantos siglos y su mensaje continúa hablándonos poderosamente hoy. Que el Señor te siga fortaleciendo, equipando y bendiciendo y que tú sigas reflexionando sobre estos pasajes esta semana. Es la gracia, no el juicio, la que tiene la última palabra. Y ese es el mensaje del profeta de Jeremías. Oremos. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por esta palabra, por esta esperanza, Señor, a la que nos ha dado y por la esperanza que puede que alguien no haya recibido, Señor. Pido por esos corazones que quizás están haciéndose más preguntas de qué es este nuevo pacto y quizás no lo han recibido, Señor. Pido por cada una de estas personas que en este momento quizás quieren saber más de Jesucristo, de su muerte, pero más importante de su resurrección, que por eso, Señor, podemos ser adoptadas en tu reino, Señor. Podemos ser salvas y sanas para la eternidad en ti, mi Dios. Gracias una vez más. Te amo, mi Dios, te amo, Jesucristo. Y todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amadas, amén. Les envío un beso y bendecido Viernes Santo y Domingo de Resurrección.